Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Vamos a tener hoy la segunda charla que dedicamos a la exposición de la serie de la Eucaristía de Rubens. Yo soy Alejandro Vergara, soy el comisario de la exposición, o el cocomisario junto con Anne Wallet, que estuvo aquí hace unas semanas. Y agradecer al Departamento de Educación que organiza estas exposiciones, estas conferencias, tanto ellos como nosotros, los que hacemos las exposiciones, ocupamos un lugar muy afortunado, que es estar situados entre obras de arte que nos parecen maravillosas y el público, y por lo tanto nuestro deber es contribuir a la difusión de las obras de arte y de la labor de investigación que hacemos sobre ellas. Gracias, por lo tanto, al Departamento de Educación. La primera imagen que tenemos en la pantalla nos enseña uno de los tapices de la serie de la Eucaristía. Recordar brevemente que estamos ante una serie de 20 tapices encargados desde Bruselas por la infanta Isabel Clara Eugenia a Rubens, que tiene su taller en Amberes. Rubens hace los diseños que a su vez vuelven a Bruselas, donde están los principales talleres de fabricantes o tejedores de tapices de esa época en Europa. Desde Bruselas se envían a Madrid. Sabemos que los primeros tapices en llegar a Madrid llegan en el año 1628 y los últimos de los que tenemos noticia llegan en el año 1633. No es, por lo tanto, un encargo que se hace de una vez, se hace todo el proyecto y se envía todo de golpe. Sabemos que hay una secuencia de años, al menos 5 años, puede que algunos incluso llegasen antes y que otros llegasen después. Pero antes de entrar de lleno en la serie de los tapices y sobre todo en los diseños que Rubens hizo para ellos, vamos a hablar un poquito de la infanta Isabel Clara Eugenia. Una de las razones por las que hemos colaborado con el Getty en este proyecto, hay una razón fundamental que se explicará más claramente en otra de las conferencias de esta serie, pero una de las razones es que una de mis colegas, uno de los bastantes o varios especialistas en Rubens que pululan por el mundo occidental, por Europa y Estados Unidos, es una persona muy dedicada a la figura de Isabel Clara Eugenia, a la que yo también le dediqué una exposición que se hizo en el Palacio Real en el año 1999 y el año 2000. Anne Wallet le dedicó una conferencia completa a ella, o prácticamente completa a ella, hace unas semanas. Yo le voy a dedicar también un poquito de tiempo a esta figura que interesa especialmente y que es muy protagonista de esta serie. La exposición, los que hayáis tenido ocasión de verla, empieza con un retrato de ella, un retrato que es parte de nuestra colección. En el espacio introductorio, por lo tanto, le damos mucha importancia a ella. ¿Quién es la infanta? Isabel Clara Eugenia. Es hija de Felipe II y de su tercera mujer, Isabel de Valois. Nace en Segovia, en el Palacio de Balsaín, en 1566, 11 años antes que Rubens, para vincular toda esta historia, toda esta pequeña biografía que voy a contar de ella al proyecto que nos concierne hoy. Es una mujer que crece muy próxima a su padre. Están publicadas una larga serie de cartas que se escribe tanto ella como su hermana Catalina Micaela a y desde Felipe II, que pasa gran parte de su infancia en Lisboa, gobernando desde allí. Las cartas lo que nos enseñan es una chica, parece ser que espabilada, lista, próxima a su padre, que le hace compañía cuando él vuelve a Madrid en los momentos en los que está firmando los documentos reales, que según van pasando los años incluso se convierte en una especie de consejera personal, una persona próxima de quien también se fía el rey. El rey en estos años es un personaje que dedica especial tiempo al tema, incluso al problema de Flandes. En el año en el que nace la infanta comienza la rebelión de las provincias del norte de los Países Bajos, la rebelión en Amberes, por ejemplo, y en otros lugares. La rebelión fundamentalmente de la cultura protestante frente a la autoridad católica, aunque es una rebelión que tiene muchas connotaciones también de poder y de distintos tipos, ¿no? La rebelión de Flandes se convierte en el problema de Flandes, que es uno de los principales problemas de la monarquía de Felipe II, de Felipe III y de Felipe IV. El problema no se soluciona hasta que se firma una paz en 1648, mucho después, por la que la monarquía española acepta legalmente ya la independencia de las provincias protestantes del norte de los Países Bajos. Hasta ese año, prefiero tener un poquito menos de foco, si puede ser, en la cara.
Hasta ese año la autoridad española, Felipe II, sigue diciendo que él es el rey de los Países Bajos, de todas las provincias que lo conforman. Desde los años 80 más o menos la realidad es que solo es el rey de las provincias del sur, más o menos de lo que hoy llamamos Bélgica. Las provincias del norte de facto ya se han independizado. Isabel Clara Eugenia crece con este problema como uno de los problemas principales de la geopolítica de su padre, y crece también con un padre que es un coleccionista obsesivo, el primer gran coleccionista de arte que hay en Europa, grande en el sentido de números. La gran tradición coleccionística europea tiene pues, antecedentes muy antiguos, desde época romana y medieval, por supuesto. Tiene precedentes más inmediatos en las cortes italianas, como la corte de los Medici o en la corte borgoñona de los Países Bajos del sur. Pero quien convierte esta idea en un inmenso volumen de cuadros es Felipe II, porque tiene más dinero que esta otra gente, ¿no? Y ella crece ante este afán coleccionista que tiene algo de imagen de poder y que tiene mucho de pasión por el arte, como la podemos tener nosotros hoy en día. No así el coleccionismo de Carlos V, el abuelo de la infanta, pero sí el de su padre, Felipe II. Y es un coleccionismo además que tiene un sesgo muy claro, que va en dos direcciones fundamentales. Coleccionan lo mejor que pueden, pero le interesa fundamentalmente lo veneciano y lo flamenco. Y cuando la infanta tiene unos 12, 14 años, están entrando en el Escorial en una serie de entregas que se documentan en actas que se pueden consultar hoy en día, cuadros como el descendimiento de Van der Weyden, que está hoy en día en el Prado, los Boscos, que están hoy en día en el Prado, los Patinires, que están hoy en día en el Prado, todos estos cuadros, una colección fabulosa de pintura flamenca de los siglos XV y XVI en ese momento, ¿no? Cuadros que a lo mejor tienen 50 años de antigüedad, pero que son pintura muy favorita de su padre. Lo flamenco, por lo tanto, no es algo distante, ajeno para la infanta, es algo que pertenece a casa, se podría decir, ¿no? A casa en el sentido de casa real. Es importante también, o me gusta destacar a mí por lo menos, el carácter cosmopolita de esta princesa, hija de Valois por un lado y de Habsburgo por otro, por parte de padre, nieta de un señor de Flandes, de Gante, que es Carlos V, rey de España, emperador de Alemania y del Sacro Imperio, pero señor flamenco fundamentalmente, nieto de princesa portuguesa. Por la parte de Valois es hijo de Valois y también la infanta es nieta de Catalina de Medici. Es el colmo un poco del alto rango y de lo que esto implica de ser cosmopolita en ese momento. Y esto es una cosa que es importante mantener en mente cuando estamos tratando una figura de este tipo. La princesa del más alto rango que hay en Europa en este momento, ¿no? Lo que veis aquí es un retrato de sus años en la corte de Madrid, un retrato pintado por Sánchez Cuello. En el año 1598 pasa algo importante que nos acerca un poquito más a nuestra historia. Recordad lo que os he dicho en cuanto a fecha de los tapices de Descalzas. Llegan a Madrid los primeros en 1628. El encargo creemos que parte en torno a 1622-25, no conocemos la fecha exacta. Estamos todavía bastante antes, 1598. Muere Felipe II y en su testamento hay un acta de cesión, hay una dote a su hija Isabel Clara Eugenia, la que veis aquí a la derecha, cesión del gobierno de los Países Bajos, considerados aún como una entidad que abarca todas las provincias, aunque insisto, la realidad del poder de los Habsburgo en ese momento se ciñe solamente a las ciudades del sur, que son las principales, por otro lado, Amberes, Lovaina, Bruselas, Gante, Brujas, etcétera. ¿Por qué esta cesión y qué significa, en qué consiste? Precisamente con la idea de que es necesario contribuir a pacificar las provincias de los Países Bajos, esa parte tan central, tan importante, la más densamente poblada, la más rica de todas las posesiones de la Casa de Habsburgo, incluyendo cualquier zona de España. Precisamente por la idea de que es muy importante pacificar eso, el rey decide que deben de ser gobernados esos territorios no por un gobernador, como lo ha sido el tercer duque de Alba, como ha sido Alejandro Farnesio, sino por una princesa o por un príncipe de sangre real, por uno de sus herederos. Y con esa idea en mente se le entrega el gobierno a ella y ella se casa en ese momento con su primo, Alberto de Austria, que se ha criado con ella en el Escorial, también en el Alcázar de Madrid, que ha sido cardenal arzobispo de Toledo y que lleva unos años ya de gobernador en Bruselas, en Flandes. El acta de cesión dice que ellos gobernarán como príncipes soberanos.
Y se incluyen otras condiciones de este acta de cesión. Se dice que la monarquía de los Países Bajos será independiente si tienen un descendiente. Ese descendiente será el primer rey. Y si no lo tienen, revertirá al rey de España. Y quien gobierne en ese momento volverá a ser gobernador y no príncipe soberano. Surge en este momento, y esto es otro tema importante para entender la serie de la Eucaristía, surge en este momento una especie de guerra de imagen o de, digamos que de panfletos, en los que los protestantes insisten en que Felipe II sabe que su hija no puede tener descendencia y de que todo esto es una especie de operación de imagen, y la infanta Isabel Clarogenia, por otro lado, empieza una campaña en la que la pintura juega un papel muy importante de vinculación a sus territorios y de insistencia, entre otras cosas, en el hecho de que sí que van a tener descendencia. De que sí es importante esta idea. Lo que veis aquí son una serie de cuadros vinculados al mecenazgo pictórico de los archiduques, como se conoce a la pareja, fundamentalmente de Isabel, cuadros que de lo que nos hablan es de una sensibilidad especial o de una dedicación especial a presentar su programa ideológico, entendido de una manera más laxa de lo que esta frase parece implicar, pero de su idea sobre en qué consiste su gobierno sobre esos territorios. ¿Por qué digo eso? Perdón, una vuelta atrás. En esta imagen veis que los dos se retratan junto a dos palacios, el Palacio de Tervuren y el Palacio de Mariemont, palacios que existen en las afueras de Bruselas, que ya no existen hoy en día, se queman en el siglo XVIII los dos, pero esto es muy común en los retratos que se hacen pintar ellos, se pintan junto a sus palacios. En parte eso tiene que ver con el hecho de que se discute su legitimidad como gobernadores, o se discute en algunos lugares, y una manera de legitimar su gobierno es vincularse a palacios que son más antiguos que ellos y que son parte de las sedes de gobierno de la antigua Casa Borgoñona, que les dan legitimidad a ellos como gobernadores. Y eso lo hacen muy a menudo. Es más, el género del retrato del sitio real, que es tan común en España a partir de este momento, y del que el más famoso quizás sea la lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, pero hay bastantes retratos de Balsaín, de la Granja, de Aranjuez, del Escorial. Eso es una idea que inicia Jan Bruegel el Viejo, pintor de los archiduques, mandando estos cuadros a Madrid. Lo que veis arriba es otra imagen en la que vemos el Palacio Real de Bruselas, otro de los palacios de ellos, es parte de la serie de los 5 sentidos que pertenece al Prado, y es una especie de cultura ideal de coleccionismo sofisticado, elegante, de alta alcurnia, que se vincula directamente con el gobierno de los archiduques, porque a ver si me acuerdo cómo era esto, porque ese es su palacio y porque aquí está retratada la pareja, porque aquí está el águila bicéfala de los Habsburgo, porque aquí está de nuevo retratado el archiduque a caballo. Lo que veis a la derecha es un cuadro encargado también por los archiduques, que se ve mal, pero en el que lo que veis es una de las muchas procesiones que se hacían, al parecer semanalmente, de veneración, acompañando a la infanta Isabel Clarogenia, de una reliquia que se conservaba en la iglesia de Laeken, un lugar que ahora mismo está en las afueras de Bruselas. Allí había una reliquia que ayudaba, o que se creía que ayudaba a que las mujeres se embarazasen, y se hacían unas peregrinaciones muy públicas a este lugar, y además se pintaban, y este programa de pintar todas estas cuestiones que tienen un componente ideológico es muy central de la infanta, quien encargará los tapices de descalzas. Esto que veis aquí, que es un cuadro, aparentemente un cuadro maravilloso de Rubens que está en la colección de la reina de Inglaterra, aparentemente una de estas visiones ideales maravillosas de una naturaleza fértil, primaveral, con rocío, con sensación de abundancia, de plenitud, de vida que se reproduce, tiene en la parte superior derecha una pequeña iglesia, es la iglesia de Laeken. Esto también es una imagen que tiene un componente ideológico, y ese componente ideológico es el de el gobierno de los archiduques, vinculado a la capilla que ellos veneran, es un gobierno de abundancia, o que traerá abundancia al lugar sobre el que ellos reinan. Y por último, una de muchas escenas también de una calidad exquisita, como son todas las obras de Jan Bruegel el Viejo y de Rubens también, en este caso Jan Bruegel el Viejo, también de la colección del Prado, en la que vemos a los archiduques sentados justo aquí, Isabel y Alberto, en una boda campestre. Y eso es una cosa que también piden a sus pintores que representen a menudo su mezclarse con el pueblo, con los paisanos, su ser parte de, su integrarse en esta cultura como príncipes, podríamos decir que locales. Avanzamos un poquito más en el tiempo y ocurre que en 1621 muere Alberto de Austria, el archiduque, y muere sin que haya tenido descendencia
la infanta Isabel, Clara Eugenia, una cosa por otra parte obvia ya en ese momento. La corte de Bruselas, que tiene fama de ser una corte muy piadosa, que sigue de forma incluso exagerada o más que el modelo original, esta combinación de ostentación de poder y austeridad piadosa que era típica de Felipe II y que todos imaginamos fácilmente porque conocemos muy bien el monasterio del Escorial, pues la corte de Bruselas se basa mucho en ese modelo y es un modelo que se extrema aún más en el momento en el que muere Alberto. En ese momento Isabel, vaya, de verdad que esto se me da regular. A ver, en ese momento Isabel ingresa en la Orden Tercera de San Francisco, que lo que viene a ser es una especie de aceptación de todas las reglas dictadas por el santo para aquellos que van a ingresar en clausura, pero con la posibilidad de seguir ejerciendo la vida diaria de una persona que no entra en clausura. Pero implica aceptar los mismos votos que aceptan quienes sí ingresan e implica también vestir de esta manera, que es como Isabel Clara Eugenia va a vestir desde ahora hasta que muere 12 años después. Y existen los documentos que nos hablan del momento en el que se afeita la cabeza para vestir el hábito, incluso existe, nos lo enseñó Anne Bullet el último día, estuvo en la exposición que se hizo en el Palacio Real de Madrid en el año 1999-2000, existe el hábito original que ella vistió, que es parte del Museo de Arte e Historia, del Museo Real de Arte e Historia de Bruselas. Por lo tanto, esta idea de que se va extremando lo que tiene de piadoso, de monacal, esta persona y la corte de la que se rodea. En el año en el que muere su marido, 1621, ella le pide al nuevo rey, su sobrino Felipe IV, ha muerto su hermano Felipe III en ese año, ha llegado al trono Felipe IV con 16 años y ella le pide volver a Madrid. Y lo que le pide, lo que ella quiere hacer en Madrid es ingresar en un monasterio que había fundado su tía Juana, la hermana del rey Felipe II, 11 años antes de nacer ella, 10 años antes de nacer ella, en 1556, que es el monasterio de las Descalzas Reales, donde se retiraban tradicionalmente desde ese momento mujeres de la Casa Real, incluso mujeres que habían ocupado altos cargos de gobierno en distintas partes de Europa, como María de Hungría, y en el que ella esperaba retirarse también. Su sobrino le dice que no puede retirarse, que necesita de su experiencia y de su gobierno en los Países Bajos, en Bruselas. Las cartas de los asesores del rey hablan de la sabiduría de ella y del manejo el buen manejo del gobierno que lleva, y dicen, algunos de estos documentos dicen que en estas tierras están acostumbrados a ser gobernados por mujeres, hablando de esta costumbre que existe en la Casa Real española de que mujeres de la Casa Real gobernaban mientras el rey estaba o bien viajando por distintos lugares de Europa, como hacía Carlos V, o bien únicamente en Madrid cuando había que gobernar otros muchos lugares. Ella acepta la obligación que le impone el rey en ese momento y permanecerá en Bruselas, donde va a morir en el año 1633, como os he dicho. A partir de ese momento se estrecha su relación con realmente el gran protagonista de nuestra exposición, que es el gran Pedro Pablo Rubens, que había nacido, como os he dicho, 11 años después que ella, que en los primeros años 20, cuando se encargan los tapices de las Descalzas, se está acercando a los 50 años, ella se está acercando a los 60 ya. Él es en ese momento el gran pintor de Europa, es el pintor principal a quien le encargan cuadros las grandes cortes monárquicas europeas de Londres, Madrid y París. El rey de España su fascinación con Rubens va a aumentar mucho en el año 28, sobre todo cuando Rubens venga a España, y se va a acabar convirtiendo pues, en una especie de obsesión. Recordar, por ejemplo, que lo que veis en el fondo de las meninas, los cuadros que decoran las paredes de detrás de las meninas, son copias que el rey le pide a Mazo de otros cuadros que son de la colección del rey, originales de Rubens, que están en otros palacios que están solo a unos pocos kilómetros del Palacio Real, donde está pintado las meninas, ¿no? El rey tiene la mayor colección de Rubens que se ha juntado nunca y además quiere copias y muchas para con esas copias decorar otros palacios. La relación entre ellos en este momento es una relación de proximidad personal dentro de los límites que hace posible la cultura de la época, y también de asesoría político-diplomática. Rubens entra en una serie de negociaciones que culminan con una negociación directa para una paz entre la monarquía española y la monarquía inglesa, negociación que hace que la infanta le pida a su sobrino que llame a Rubens a Madrid en 1628 para que Rubens le cuente cómo van esas negociaciones. O sea que es una persona que trasciende, digamos, que lo artístico. Y Rubens se convierte también, pues, como digo, en una persona muy próxima a la infanta en lo político y también en lo artístico.
Ella le ha concedido como pintor de corte en 1609, que es cuando le da ese cargo, después de que haya pasado 9 años en Italia, le ha concedido el privilegio de ser pintor de corte, pero de no tener que vivir en Bruselas, de poder vivir en Amberes, que es donde él quiere vivir, y de poder tener además clientes propios. Y Rubens será el gran pintor no solo de las clases aristocráticas y de las cortes monárquicas europeas, sino también de la gran burguesía de Amberes. Y es así como llegamos a este encargo, que no sabemos exactamente qué lo motiva. No hay necesidad de encontrar un motivo concreto, más allá del hecho de que algún motivo habría, ¿no? Pero la relación entre ellos es próxima, lo que encarga la infanta es algo que encaja perfectamente en su relación con las artes hasta ese momento y también en la relación de las artes que tiene su familia. Aún así se han buscado razones concretas. Tenemos noticia de una famosa victoria, ya famosa en el momento en el que ocurre, no solo ahora, de las tropas de la monarquía española que ella gobierna contra los holandeses protestantes, que es la victoria en la ciudad holandesa de Breda en el año 1625, que conocemos todos por las lanzas de Velázquez. Esa victoria da lugar a una visita a las tropas de la infanta en Breda, y cuando ella vuelve a Bruselas pasa por la ciudad de Amberes, visita a Rubens, y Rubens le pinta un nuevo retrato oficial vestido de terciaria franciscana, que es el que hemos visto anteriormente. Ese es un grabado que se basa en ese retrato. Se suele decir que el encargo de las descalzas debió surgir en esa misma visita, pero realmente no es necesaria esa visita para que la infanta encargue a Rubens, que es su pintor de corte, aunque no vivan en la misma ciudad, un proyecto para las descalzas. En resumen, no sabemos exactamente ni el año exacto ni el motivo exacto en el que surge este encargo. Lo que sí sabemos es el encargo en sí, en qué consiste. Ya os he dicho, 20 grandes tapices que tienen 5 metros de alto, algunos son cuadrados y otros tienen hasta 7 metros de largo, tapices que estaban destinados a colgarse en el interior de la iglesia del monasterio de las Descalzas Reales, en la plaza de San Martín, justo al lado de la Gran Vía. En pleno centro del Madrid moderno tenemos esta especie de cápsula del tiempo en la que vemos un resto de otra época. Los tapices están dedicados a un tema central en la doctrina política, casi geopolítica, de la Casa de Austria, que es el de la defensa del misterio, del milagro, del misterio de la Eucaristía, que es un misterio que se define, que lo que dice es una de las cuestiones principales que ha discutido la Reforma protestante, que es, de lo que habla es de la verdadera presencia de Cristo, del milagro de la transubstanciación, la verdadera presencia de Cristo en la hostia en el momento en el que ésta es consagrada, cada vez que esto lo hace un sacerdote en la misa. Los protestantes hablan de que la Eucaristía es un recuerdo simbólico de la última cena, y los católicos, la Iglesia de Roma, dice que no solo es un símbolo, sino que en ese momento está realmente presente milagrosamente Cristo en la iglesia en la que se esté diciendo misa. Precisamente porque se discute como otras cuestiones de la doctrina de la Iglesia de Roma, pues precisamente por eso la Iglesia de Roma lo afirma, y lo afirma como consecuencia de una especie de conferencias profesionales, que es el Concilio de Trento, que en sus actas finales, que terminan en el año 1563, actas de unas sesiones del concilio que han estado pagadas fundamentalmente por Felipe II y en las que la monarquía española tiene una presencia muy fuerte, pues habla de la necesidad de, a través del arte, afirmar aquellas cuestiones que la Reforma protestante ha discutido, y recordar de nuevo que es especialmente importante afirmar estas cuestiones justo en la frontera. La infanta, su corte, sus ideas, en cierto modo tenemos que considerarlas como puntas de lanza en esta batalla ideológica y geopolítica que hay en Europa en ese momento. Los 20 tapices de descalzas pertenecen todavía hoy al monasterio. No sabemos exactamente cómo se instalaron originalmente, cómo se usaban. Ana García, conservadora de Patrimonio Nacional, responsable de Descalzas Reales, va a dar una conferencia en este ciclo en la que va a explicar sus ideas sobre lo que ella considera la forma más probable de utilizar estos tapices. Recordar una cosa, sin embargo, aunque Rubens debió de tener un plan en mente sobre una colocación ideal, seguramente diseñado con la infanta, que conocía muy bien la iglesia que no es la que se ve hoy en día. El interior ha sido reformado completamente en el siglo XVIII y más veces posteriormente, por lo tanto no sabemos exactamente cómo era. Lo que parece que está claro es que los tapices se colgaban, a veces todos, a veces solo algunos, a veces en la iglesia, a veces no. Sabemos que se siguen colgando en Semana Santa y en el día del Corpus en el claustro de la iglesia, se colgaban incluso a veces en la plaza de San Martín, en el exterior,
Con lo cual la idea de que tenemos que intentar comprender cómo diseñó Rubens todo esto, cómo pensaba colgarlo, no estamos muy seguros de que tuviese ideas muy fijas en mente, aunque insisto que también es inevitable intentar comprender qué sabía él del lugar para el que se diseñaron y que eso nos lo explicará Ana García. 20 tapices en definitiva. Los tapices fueron diseñados con la ayuda de varios tipos de objetos que voy a explicar en un momento, entre ellos lo que llamamos modelos, que son unos bocetos bastante grandes, 65 centímetros de alto, de los cuales 6 entraron en una colección, 6 se documentan por primera vez en 1670 y pico en una colección particular española en Madrid, la colección Carpio. Unos 20 años después ingresan en la colección real y desde entonces pertenecen a la colección real hasta que ingresan en el Prado a principios del siglo XIX. Esos son los modelos, esos son los cuadros de Rubens, que son los protagonistas de la exposición que tenemos ahora aquí. Lo que veis a la derecha es uno de esos modelos tal y como llegaron al Prado. Lo que veis ahora a la izquierda es ese mismo modelo sin la parte superior, sin los añadidos que rodean al cuadro que veis en la imagen de la derecha. Hasta hace 3 años los cuadros que colgaban en el Prado eran esto que veis aquí. Desde hace un mes y medio así, desde que se terminó la restauración, desde que se inauguró la exposición, lo que se cuelga y lo que se colgará desde ahora en adelante para siempre en el Prado es lo que vemos aquí. Es esta restauración la que ha motivado la exposición y todo el proyecto de investigación que la acompañó y la escritura de una publicación, de un catálogo, etc., ¿no? Es una restauración que se inició hace 3 años, que ha sido muy compleja, fascinante también, tanto los soportes como la capa pictórica, más los soportes, porque era un caso especialmente complicado, y de eso van a hablar también en este ciclo los restauradores que han sido los protagonistas de esa labor, y no lo voy a hacer yo. Simplemente recordaros que lo que veíamos aquí eran cuadros en los que la parte original, que está pintada sobre madera de roble, había sido bastante dañada por los añadidos que están pintados en madera de pino y que por lo tanto se movían de manera distinta desde el momento en el que se hicieron, que podemos documentar entre 1670 y pico y 1747, es en esa franja cuando se agrandan los cuadros y se les ponen estos añadidos de madera de pino. Lo que sí sabemos es que esta madera de pino ha causado muchos daños en los originales, ha hecho que se agrieten, que se muevan de manera distinta a lo largo de los años y que ese moverse de manera distinta iba comprimiendo la madera del original y haciendo que saltase sencillamente, ¿no? Esa es la razón por la que cuando el Prado ha llegado el momento en el que considera que tiene la capacidad para acometer un proyecto de esta envergadura y de esta complejidad, pues se decidió iniciar este proyecto hace unos 3 años. Una cosa más también que creo que salta a la vista. Estéticamente, al margen del daño físico que los añadidos causaban en los cuadros, estéticamente el cuadro con añadidos es radicalmente diferente del cuadro sin añadidos. Lo que vemos en este cuadro es una estética muy de Rubens. Mirarlo mejor en sala que aquí, porque es más verdad en otros cuadros que en este, pero en este también. Y lo que quiero decir con eso es que hay mucha abundancia formal, mucha energía formal. Y esa energía formal está, uno tiene la sensación de que está ahí, de que está comprimida dentro de estas columnas que el pintor ha diseñado. Y de esa energía interior que tiene el cuadro dentro del marco, yo creo que eso transmite mucho, eso es una de las cualidades que son esenciales, que son peculiares, características de la manera de pintar de Rubens, de su estética, de lo que él propone, ¿no? De su poética, podríamos decir. Si les añadimos todo esto, y además los añadidos los dejamos vacíos, no intentando imitar lo que ha hecho Rubens, que quizás sería peor, pues lo que vemos es una estética muy alterada. Realmente es como si estuviésemos oyendo una composición con muchas notas disonantes, o diferentes al menos, de lo que pretendía el autor en un principio. Por lo tanto, recordar que la importancia de retirar los añadidos es de conservación, pero también es de respeto o de recuperación de la estética original de un pintor. Recordaros también una cosa que creo que tiene interés, y es que a lo largo de la historia de los museos, de la recepción de los cuadros, de nuestra actitud ante el arte, ha habido momentos en los que se considera muy importante respetar añadidos posteriores que tiene un cuadro, porque se considera que es parte de la historia de un cuadro. Ahora vivimos un momento en el que somos más sensibles a la idea original de un artista, y lo que estamos buscando es recuperar en muchos casos las ideas originales de un artista. Lo normal es que esto vuelva a cambiar, es una especie de actitud ante el arte pendular. Volverá a haber épocas en las que se considere que lo que ha hecho la historia con un cuadro es una cosa importante y se debe de mantener, y volverá a haber épocas en las que
consideremos que lo importante es volver al original y retirar todo lo que sean añadidos. Bueno, cada uno hacemos lo mejor posible lo que podemos desde lo inevitable que es pertenecer a nuestras épocas, ¿no? Centrémonos ya en el encargo y en la labor de Rubens en este encargo, o en cómo se llega a las imágenes finales, a los tapices en este encargo. Lo que vemos aquí es uno de los tapices que está en la exposición, es el primero que os vais a encontrar. Lo que vemos aquí arriba es uno de estos modelos o grandes bocetos que hace Rubens que pertenece al Prado. Esto no son más que dos pasos, el segundo y el final de un proceso que tiene dos pasos más, al menos, pero que en este caso tiene dos pasos más. Cuando Rubens recibe el encargo de la infanta de hacer esta serie de imágenes, 20 imágenes, quizá ya lo sabrían en ese momento, lo primero que él pudo haber hecho es empezar a dibujar, cosa que hace en otras ocasiones. En este caso no conservamos ningún dibujo y sí conservamos en cambio unos bocetos inusualmente abocetados para lo que es Rubens, o sea, más abocetados, menos terminados de lo habitual en Rubens y muy pequeños, que miden 16 centímetros de alto nada más y que están en su mayoría en el Museo Fitzwilliam en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En estas imágenes lo que vemos son escenas muy abocetadas, como digo, apenas un poquito más que intuidas. Pensamos que para presentarle a su cliente lo que él está pensando en respuesta al encargo. A esos pequeños bocetos, que insisto, están más abocetados o menos terminados que lo que es habitual en Rubens, un inciso. Rubens es el gran bocetista de la historia del arte europeo. Rubens aprende la idea de pintar bocetos de la pintura veneciana, sobre todo de final del XVI, pero él es el gran impulsor de esa idea, es el gran pintor de bocetos. Quizá le sigue Tiepolo, pero es quien más bocetos pinta con mucha diferencia y quien pone esa idea en el radar del mundo del arte, ¿no? Se conservan aún cerca de 300 bocetos de Rubens, haría bastantes más. En el Prado el boceto característico de Rubens lo conocemos por los bocetos de la Torre de la Parada, que suelen estar expuestos, ahora no como tantos de los cuadros flamencos de nuestra colección. En este caso, y esto es inusual, a este primer boceto de pequeño tamaño siguió un segundo boceto mucho más grande, 65 centímetros de alto como os he dicho, y mucho más terminado, muy terminado en algunos de los casos, no en todos. Más terminado, menos abocetado de lo habitual en los bocetos de Rubens. O sea, son dos pasos que no es habitual en este proceso y los dos pasos parecen implicar la necesidad de que una cosa sea más inicial y de que otra sea más definitiva. Estos son los bocetos a los que llamamos modelos o modelli, hablando en plural, utilizando el término italiano, porque existe en la profesión de la historia del arte la convención de que cuando hay dos bocetos, uno anterior, hay dos bocetos que implican dos fases en el desarrollo de un proyecto, al menos acabado le llamamos boceto y al siguiente le llamamos modelo, utilizando el término italiano. En realidad no es más que un boceto más grande y más terminado. Este boceto es obra enteramente de mano de Rubens, el boceto grande o modelo, y además es que es una obra que se encuentra en los estándares más altos de un pintor que tiene estándares altísimos. Lo que estamos viendo aquí es al Rubens más fino, más exquisito, realmente una labor absolutamente maravillosa de un pintor que nos recuerda que él es un gran pintor en pequeña escala también, igual que lo es en gran escala. Es un pintor muy próximo a Jan Bruegel el Viejo, que es quien continúa una tradición de pintura de miniaturas, que nos recuerda un gusto anterior de acercarse a la pintura con lupas y de ver la pintura de una manera muy diferente, en la mano, muy de cerca. Rubens, a quien identificamos con lo contrario, es una persona muy próxima al ambiente en el que se está prolongando esa estética, que es una estética ya antigua realmente, ¿no? Y el mejor ejemplo de lo exquisito que es Rubens es lo que podemos ver ahora en esta exposición, que son estos modelos, lo exquisito que es Rubens en pequeño formato. Estos modelos, siendo maravillosos como son herramientas de trabajo. Esos modelos se los entrega Rubens a su taller para que el taller los reproduzca en el tamaño que van a tener los tapices finales, que los reproduzca con 5 metros de altura y el tamaño necesario de cada escena de ancho, porque no son iguales todas las escenas de ancho. Esto que os enseño aquí, el cartón de esta escena ya no existe, os enseño el cartón para otra de las escenas de esta serie de la Eucaristía. Esto que vemos aquí es lo que llamamos el cartón. Todos conocemos los cartones por los cartones de Goya en el Prado, quienes visitamos el Prado habitualmente. Los cartones son herramientas de trabajo que siguen el diseño original de un artista en el tamaño que va a tener el tapiz final,
porque son las herramientas que se les entregan a los tejedores para que ellos lo pongan junto o debajo del telar y en base a ellos cosan la composición final. Los tapices se tejen por detrás, por lo tanto, tanto el modelo como el cartón están invertidos para que cuando se ha terminado de tejer el tapiz se le da la vuelta y se ve por delante, y al verse por delante recupera el sentido que tienen los diseños originales de Rubens en estos pequeños bocetos. En la exposición vais a ver, y mucha gente lo comenta, que todos los modelos pues, tienen una orientación opuesta a los tapices que se ven en las paredes. Hay un problema con los cartones de Rubens para la serie de la Eucaristía. Se conservan 6 en el Museo Ringling en Sarasota, en Florida, y 2 muy destruidos en 2 colecciones públicas francesas. Todos son lienzos, y son lienzos muy terminados y de muy buena calidad, hechas por el taller de Rubens con intervención suya, pero taller de Rubens muy bueno, y eso es inusual, parece demasiado trabajo para algo que no es más que un instrumento de trabajo para quienes los van a tejer en Bruselas. Y además no están cortados, no tienen huellas de haber sido cortados para insertarse debajo de los telares, como es habitual que suceda. Quienes hayáis visto la exposición de la decoración del Escorial que ha habido hace poco en Patrimonio Nacional en el Palacio Real, habréis visto un gran cartón de Coxty hecho para un tapiz, y se veía un cartón hecho pintado sobre papel grueso, sobre cartón, y se ve que son muy diferentes a los cuadros. Quizá el mejor sitio del mundo para ver cartones de tapices de un momento no muy anterior a este, de esta época entendida en el sentido amplio de la palabra, es el Museo Victoria and Albert de Londres, donde están los fabulosos cartones que pinta Rafael para la serie de las Actas de los Apóstoles, para la serie de tapices de las Actas de los Apóstoles, que por cierto se tejen en Bruselas, porque es el gran centro de tejer tapices, y que toda la generación de Rubens conoce los cartones cuando están en Bruselas. Bueno, el problema, por lo tanto, es que estamos viendo cuadros muy acabados que no parecen herramientas de trabajo. No sabemos si es que estos cartones se hacen con intención de usarse, pero también de venderse o de coleccionarse. Se ha sugerido también que la infanta encarga al taller de Rubens que reproduzca o todos los tapices o parte de ellos, los más importantes, para quedárselos ella como recuerdo, para que colgasen en su palacio en Bruselas. La realidad es que no lo sabemos. Pero igual que es inusual que haya 2 tipos de bocetos en el diseño de una serie de tapices en lugar de solo uno, es inusual que haya un cartón tan terminado sobre el lienzo. De todas maneras, también esto es parte de un gusto que está creciendo en este momento, una especie de cambio de gusto. Los tapices tradicionalmente han sido mucho más caros que los cuadros, lo siguen siendo en este momento, porque un tapiz lo hace mucha gente durante mucho tiempo. Una estimación que he oído es 10 personas durante un año. Un cuadro lo hace una persona en un mes, unas semanas, no mucho tiempo, ¿no? El coste material de un tapiz es muy superior al de un cuadro. Si la infanta hubiese regalado a descalzas 20 cuadros como este, hubiese pagado mucho menos que regalando 20 tapices como este. Y sin embargo, esto está cambiando en este momento. Empieza a valorarse cada vez más quién hace las cosas y cada vez menos lo que cuesta materialmente hacerlas. Va valiendo más la firma y menos el coste material de la obra de arte. El 17 es un momento de transición en este tipo de cuestiones, pero aún así seguimos en un momento en el que vale más el tapiz. En la publicación que acompaña a la exposición hay un artículo que es un estudio técnico en el que refleja pues, lo que hemos ido encontrando según estudiábamos estos cuadros, como hacemos siempre en el museo. Nos interesaba sobre todo ver si podíamos aprender sobre el método que se usaba en transferir las composiciones de un pequeño tamaño a uno un poco mayor, de uno un poco mayor a un cartón, del cartón al tapiz, y bueno, vamos aprendiendo poco a poco sobre estas cosas. En la imagen de la derecha, que es un detalle de uno de los modelos que está en la exposición, el de Abraham y Melquisedec, veis en el lado izquierdo... Veis en el lado izquierdo unas marcas a lápiz, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Estén separadas por unos 5 centímetros, algunas tienen números, ahí veis el número 10, algunas más que se ven, si veis el cuadro en directo, aquí hay otra más clara que se ve que pone número 15. Eso son marcas para hacer lo que se llamaba una cuadrícula, para hacer con algún método, para hacer una cuadrícula que permitiese o crear esta composición a partir de un modelo más pequeño o a partir de esta composición crear un modelo más amplio, sencillamente haciendo que cada cuadradito de esta cuadrícula fuese mayor o menor según la escala que uno quisiese usar en la reproducción. Fijaros en la exposición, en el cuadro, cuando os acerquéis y veréis que
junto a estas pequeñas rayitas a lápiz hay unas incisiones, ahí se ve una de ellas. Incisiones hechas con punta, como si fuese con la punta de un compás o algo parecido. Las cuadrículas normalmente en los cuadros no se ven en algunos casos, pero es raro. Y es especialmente raro si los cuadros son cuadros muy terminados, muy buenos. Los pintores quieren que parezcan cuadros que no son solo herramientas de trabajo. Una de las formas en las que se podía hacer una cuadrícula que no dejase huella en un cuadro era poniendo en un lado del cuadro, insertando un objeto punzante con un cordel, con un cordón, con un hilo de algún tipo, y con ese hilo manchado en tiza, el hilo se soltaba sobre la tabla que estaba pintando y se dibujaba una especie de cuadrícula con tiza hecha con estos hilos, y por eso la necesidad de hacer estas incisiones en la tabla. Esa tiza era muy fácil de limpiar y no dejaba huella definitiva en el cuadro final. Rubens parece que se preocupa más por este tipo de cuestión en unos casos que en otros. No sabemos exactamente cómo lo hace, no importa tanto. Tenemos algunos datos. Pacheco, por ejemplo, en el arte de la pintura es de los pocos que lo hacen, pero habla de que los cuadros se amplían mediante la cuadrícula, dice él, ¿no? En el lado izquierdo una foto infrarroja en la que vemos rodeando todo el perfil de la figura de Abraham en esta imagen, veis pintado a lápiz por encima de la superficie de la capa pictórica, pues los contornos de esta figura, algunas de las, perdonadme que es que estoy, algunas de los pelos de la barba, parte de la oreja, bueno, algunos elementos de su cabeza. No hay ningún otro sitio en ninguno de estos cuadros donde aparezcan líneas de este tipo, que están claramente encima, que son claramente hechas con un lápiz o con un material seco, no es pigmento negro con aglutinante mojado, no es agua, no es aceite, es lápiz, algún tipo de lápiz. No sabemos para qué se hace, por lo tanto. Lo lógico es pensar que eso es parte de una transferencia, de querer copiar esta cabeza en algún otro sitio. Se hacen muchas copias de estos cuadros, se hacen muchos grabados que reproducen estos cuadros. Una cosa curiosa es que bastantes de estos cuadros, o en algunos de estos cuadros, vemos que las caras de unas figuras tienen tamaño diferente a las caras en otros cuadros. O sea, las caras de las figuras en unos cuadros tienen tamaños diferentes que en otros. Fijaros en la exposición el triunfo del amor divino y el Abraham y Melquisedec, que están bastante cerca. Las cabezas de las figuras en Abraham y Melquisedec son bastante más grandes que las del triunfo del amor divino. Yo creo que lo que está pasando ahí es que Rubens ya está haciendo una escena cuando todavía hay lugar a que haga cambios en la siguiente, ¿no? Y es posible que estos trazos que vemos en esa cabeza sean parte del proceso de hacer imágenes unificadas y solventar problemas como el que implica los tamaños de las cabezas, o puede sencillamente que sean la preparación de unos calcos que se van a hacer para reproducir los cuadros en alguno de los medios en los que lo hacen. Vamos a pasar al tema de los cuadros y pronto vamos a entrar ya en deleitarnos realmente, que es lo que tenemos que hacer, sobre todo en lo maravillosos que son cada una de las imágenes. Lo que veis aquí arriba es seguramente la escena principal, la central, la que ocupaba la pared que estaba detrás del altar mayor, y en ella lo que vemos es el triunfo de la Eucaristía, y es un tema, como os he contado ya, muy vinculado a la doctrina contrarreformista salida de Trento, que se ha convertido en el argumento ideológico principal de la monarquía de Felipe II y de todas las monarquías satélites, sobre todo su hija, en este lugar que, como digo, es punta de lanza en esta batalla ideológica que hay en Europa en ese momento entre católicos y protestantes. Es importante recordar la fuerte vinculación que tiene la infanta con su padre, lo estoy mencionando mucho, pero me gusta insistir en ello. Lo que vemos aquí abajo es uno de los grupos escultóricos que están en las naves laterales del Escorial mirando el altar central. Isabel Clara Eugenia es testigo de cuando se instala todo esto. Una de las escenas que forman parte de la serie de la Eucaristía, de la que no tenemos modelo nosotros y de la que no hay tapiz en esta exposición, es una que muestra las jerarquías eclesiásticas en adoración, pero es sencillamente un recuerdo de que la genealogía artística de la infanta de Felipe II de la Casa de Austria es una cosa que está muy en la mente de quienes son responsables de este proyecto, y que tenemos que pensar en la Eucaristía y en Rubens y en la infanta como algo muy vinculado a la segunda mitad del XVI, a ese largo renacimiento y también a la cultura y al mecenazgo de Felipe II. El Prado tiene 6 de estos modelos, 6 de estos grandes bocetos, como os he dicho, y es en ellos en los que nos vamos a centrar. A través de estos bocetos, sin embargo, podemos tener una idea general de cómo pretende transmitir su mensaje los tapices de la Eucaristía, y recordar que para comprender el mensaje tendríamos que ver los 20 tapices, al menos 12, que son los principales, otros tienen lugares más secundarios. En cualquier modo, lo que vemos aquí es
un tipo de imagen, en este caso Abraham y Melquisedec, que es una prefiguración del misterio de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Y a este tema se dedican escenas de la serie de la Eucaristía, la prefiguración del misterio de la Eucaristía, que le da importancia como milagro. Vemos también una escena en la que distintos personajes de la historia de la Iglesia, que han tenido una responsabilidad especial en ir conformando el concepto, la noción de la Eucaristía, discuten entre ellos, hablan entre ellos, hacen algo parecido a lo que hace la gran imagen tradicional, el antecesor fundamental de este tipo de tema cuando lo pinta Rubens, que es la disputa que pinta Rafael en las estancias del Vaticano. Están disputando sobre la verdadera presencia de Cristo en la hostia. En este caso vemos a San Gregorio, vemos a San Agustín, bueno, varios santos, Santo Tomás, San Norberto, San Jerónimo, y en medio vemos a Santa Clara, mujer cuyo santo se celebraba el día en el que nació Isabel Clara Eugenia y por eso ella tomó su nombre. Y además vemos a una Santa Clara que la vamos a ver un poquito después con los rasgos de la infanta. Pero bueno, una escena que se dedica a los pilares, a los fundamentos sobre los que se apoya la doctrina de la Eucaristía. En estas dos imágenes vemos el combate físico, militante, militar, entre la verdad que representa la doctrina de la Iglesia Católica y sus enemigos, en este caso la idolatría pagana y en este caso fundamentalmente los herejes. Ahora veremos escenas mayores y con más detalle de cada uno de ellos. En esta escena vemos el triunfo final de este combate, insisto, la escena principal que va a ocupar la pared de la iglesia que está justo detrás del altar mayor, y en esta otra escena vemos un canto como más elevado de Rubens, el lugar al que se accede aceptando la verdad de esta doctrina, es el lugar del amor divino, ese es el triunfo del amor divino, que es un lugar de luminosidad y calma absoluta, ¿no? Entonces lo que tenemos es una secuencia de antecedentes, combate, triunfo y la consecuencia de ese triunfo. Así es un poco como se cuenta fundamentalmente la historia. En cuanto al lenguaje que utiliza Rubens en estos cuadros, pues un par de componentes fundamentales que son muy característicos del pintor. Uno, en este triunfo de la Iglesia, en la imagen ya vais reconociendo, creo, a la figura alegórica de la Iglesia, que está a punto de ser cubierta por una tiara papal, que sujeta una custodia con la hostia y que avanza triunfando entre otros sobre algunos enemigos de quienes reconocemos a uno de ellos, que es la discordia o la envidia, no a otros, no sabemos concretamente quién son, pero bueno, una escena triunfal que lo que es doctrina cristiana vestida de antigüedad clásica o pagana. Lo que estamos viendo aquí es un triunfo a la romana. Y recordaros que Rubens es un personaje muy protagonista del construir un conocimiento primario aún, protoarqueológico de la antigüedad clásica. Es uno de los protagonistas de la cultura de los anticuarios, se llaman ellos, los aficionados y conocedores de la antigüedad en este momento, que se escriben cartas unos a otros y que van tejiendo una idea de cómo era lo antiguo que tanto admiran, que es bastante distinta todavía que la arqueología moderna, pero que es muy avanzada comparado con lo que se tenía hasta ese momento. Y esto es auténtica fascinación que existe en Europa en ese momento. Pensando en la exposición de las Furias, mirar el impacto enorme que tiene el Laoconte, que se descubre, que se desentierra en 1509 y se llama Miguel Ángel y se convierte en un tema del que habla todo Roma, y esa misma sensación tiene uno leyendo una carta en la que un corresponsal francés de Rubens le dice que han encontrado un trípode de metal y que tiene unas escenas peculiares, y Rubens lo dibuja y contesta y dice que cree que una de ellas la ha visto en la columna de Trajano en Roma o en distintos relieves que adornan los templos romanos. Esa absoluta fascinación por lo antiguo, entendido como un mundo superior, es lo que refleja, es de lo que viste Rubens estos misterios que le está pintando. Y eso que nos puede parecer a nosotros una contradicción y que se lo parece a muchas autoridades de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia más reaccionaria en ese momento, sobre todo en lugares como España, una parte importante de la cultura contemporánea lo vive con absoluta naturalidad y normalidad. Y Rubens es muy protagonista de eso. Eso es lo que podemos llamar o llamamos el humanismo cristiano, que es este matrimonio aparentemente imposible entre dos culturas contradictorias, pero que definen una manera de ver el mundo y de entender el mundo, una manera de vivir durante mucho tiempo, unos 150 años aproximadamente. Ese largo siglo XVI al que me refería antes, Rubens es muy protagonista de eso. El lenguaje del arte de la antigüedad, el lenguaje del arte clásico, también el lenguaje de la alegoría es fundamental para Rubens.
pensar en la diferencia fundamental entre Rubens y Velázquez en este sentido, ¿no? Lo que gusta al futuro de la verdad, de la honestidad de Velázquez, que no es un pintor retórico y alegórico. Rubens sí lo es todo lo contrario, ¿no? Y os enseño, muchos de estos cuadros cuentan su historia, apoyan su narración en un lenguaje alegórico. Y lo que vemos aquí, vamos a ver todos los ejemplos, es claro, pero quería referirme a algún ejemplo anterior, algún ejemplo externo, como por ejemplo este cuadro también del Prado, que es un cuadro que hace Rubens en preparación para una de las otras 3 series de tapices que diseña a lo largo de su vida, en este caso la vida de Aquiles. En este caso, recordaros la historia rápidamente un momento, en esta escena lo que se pinta es el momento en el que Aquiles es descubierto por Diomedes y Ulises y al ser descubierto va a ir a la guerra de Troya. Y eso es fundamental porque si él no va, ningún guerrero griego puede con Héctor. Normalmente ese es un momento de militancia masculina y militar, ¿no? De ansia de combate, de Aquiles que se reconoce a sí mismo después de haber estado durante muchos años vestido de mujer y escondido en un gineceo en la isla de Esciros. Sin embargo, esta vez, cuando Rubens lo pinta, lo que le interesa es el amor que se ha establecido entre Aquiles, vestido de chica todavía, y de Idamia, que está embarazada y que tendrá el único hijo que tiene Aquiles. ¿Y esto cómo lo sabemos? Que eso es lo que le interesa a Rubens, porque nos lo cuenta con el elemento alegórico, que es el corazón ardiente que está en la parte inferior de la escena. Esto es como si fuese la cartela que explica el cuadro, pero con toda la belleza y el pulso vital que tiene eso cuando lo hace un artista, ¿no? Lo mismo pasa con los cuadros de la Eucaristía. Son cuadros en los que el contenido concreto se explica mediante la alegoría. Aquí, por ejemplo, es el triunfo de la Iglesia, simbolizada por la corona, la tiara del Papa, las llaves de San Pedro, etc., y su buen gobierno del mundo, un gobierno eterno, como simboliza la serpiente que se muerde la cola, y triunfal, como significa la hoja de la palmera, y la idea del buen gobierno se simboliza mediante el timón del barco. Lenguaje a la antigua y lenguaje alegórico al mismo tiempo. Y quería también llamar la atención sobre un hecho que es parte de la cultura artística contemporánea, la fascinación por el ilusionismo, por romper los límites que separan lo real de lo ilusorio en un cuadro, o más que por romperlos, por hacer que no entendamos dónde están. Las Meninas es un ejemplo culminante de esa idea, es una idea muy de final del XVI y de toda la primera mitad, de todo el siglo XVII realmente, ¿no? La obsesión, la fascinación con el ilusionismo, con el trampantojo, con los bodegones en los que no sabemos qué es real y qué no lo es, dónde termina el cuadro y dónde empieza nuestro mundo, el de los espectadores. ¿Por qué digo todo esto en relación con estos tapices? Pues porque los tapices de Rubens son los primeros que se diseñan en la historia del tapiz, en los que en lugar de ver un tapiz rodeado de una cenefa o un marco dentro del cual hay una escena, Rubens ha decidido no utilizar la cenefa y diseñar él mismo el tapiz como si fuese un marco arquitectónico dentro del cual cuelga un tapiz que ya sí que tiene la cenefa, que es esto que veis aquí. Lo vais a ver mucho mejor en la exposición que aquí. Se ve menos en los modelos o los grandes bocetos que en los tapices. En los bocetos esto es algo que preocupa a Rubens relativamente. Hay que darle forma más final ya en los cartones y en los tapices. Pero creo que se ve claramente, ¿no? Unos angelotes desde la arquitectura. Recordar que este tapiz va a colgar de una arquitectura, ¿no? Unos angelotes desde una arquitectura cuelgan el tapiz que es en el que ocurre la escena que estamos viendo. Y a la vez juega con nosotros el artista, porque algunos de los personajes de este mundo del tapiz ficticio nos miran y nos conectan con el mundo en el que estamos nosotros. Bueno, esa es la pequeña aportación de Rubens a la historia del ilusionismo pictórico típica de final del XVI y del XVII, y os enseño ejemplos que os hacen ver hasta qué punto esto es absolutamente característico. En el techo que pinta Annibale Carracci para el Palacio Farnesio en torno al año 1602 y 3, cuando está Rubens en Roma además, pues vemos una combinación de, imaginaros un palacio con una bóveda pintada al fresco, la arquitectura de las paredes se prolonga en el techo, se convierte en esculturas, pero que aún son esculturas, aunque están pintadas, no son reales, y esas esculturas enmarcan... voy a hacerlo desde aquí nada más a partir de ahora. Esas arquitecturas enmarcan escenas que aparentemente son el cielo que se ve a través del techo. Y en el Palacio Barberini, que pinta Pietro de Cortona, unos 10 años después de la serie de la Eucaristía, 1633 más o menos, pues vemos un poco lo mismo. Lo que veis aquí es la arquitectura del edificio que se prolonga, pero en realidad solo es pintura. Y dentro de esa arquitectura ficticia es como si hiciese de marco y a través de ella vemos escenas celestiales que también están pintadas igual que está pintada la arquitectura. Es típico de la cultura pictórica del momento pensar en Bernini, en Borromini, etcétera,
quien trae ese tipo de cuestión al mundo de los tapices es fundamentalmente Rubens. Es Rubens en esta serie, vamos. Y ahora vamos a pasar los últimos minutos que nos quedan viendo un poquito de cerca las 6 escenas que forman esta serie. Bueno, y os quiero decir algunas cosas que me parece interesante que os acerquéis y veáis, respetando en lo que podáis a los vigilantes de sala, cuya labor es deciros que no os acerquéis mucho, pero acercaros todo lo que podáis a los cuadros, que es maravilloso verlos de cerca. Los he visto aquí años y años y aún así es impresionante el poder milagroso de las obras de arte, ¿no? Bueno, una de las escenas, Abraham y Melquisedec, prefiguración prefiguración del primer sacerdote de la Biblia y prefiguración de la Eucaristía, la consagración del pan y del vino. Una cosa interesante en este caso, este es el único de los modelos que pintó Rubens para esta serie que no usó al hacer el tapiz. Hizo otro modelo, que es este que veis aquí abajo a la derecha, que es más ancho y que tiene columnas distintas. En las descalzas reales los tapices colgaban en 2 niveles, en 2 pisos. Imaginaos lo grande que sería ese espectáculo, ¿no? 5 metros cada tapiz. Las columnas salomónicas ocupaban el nivel superior y las columnas toscanas el nivel inferior. Rubens pensó en esta escena en un inicio para la parte superior y pensó en ella como una escena cuadrada. Más adelante, no sabemos cuándo ni por qué, decidió cambiarla al nivel inferior y convertirla en una escena alargada. El tapiz se basa en el modelo que está en la National Gallery de Washington, no en el modelo que está en el Prado. Un par de cosas bonitas que tiene este modelo. Bueno, fijaros sobre todo en las salas, en estas marcas en el lado izquierda. Mirar también por esta parte. Veréis, hay muchos pelos de los pinceles de Rubens, ahí ves al pintor. Una cosa muy bonita al ver pintura de Rubens es ver el brío de su pincel, ¿no? La enorme riqueza que tiene de vocabulario. Es muy normal que un pintor sea algo mecánico, y en el caso de Rubens, como de todos los grandes, que son muy pocos, la sensación que tiene es que cada centímetro cuadrado de pintura se lo está planteando de manera muy espontánea, muy rica, muy fresca, muy creativa, ¿no? Y esta sensación de un verbo muy activo, de una persona pintando de manera muy apasionada, pues se transmite a sus cuadros, y un lugar en el que tiene gracia ver eso es en la parte superior izquierda, esa escena que vais a ver que está llena de pelos, que son los pelos de su pincel, que va dejando según va pintando, con un exceso de furor quizá en ese caso. El triunfo de la verdad, pone veritas encima de esta figura, el triunfo eterno o a través del tiempo, porque es el tiempo quien la lleva a ella, como si fuese un baile de rock and roll, esto parece, ¿no? Que la va a lanzar por los aires. Es muy coreográfico Rubens y es muy musical también. Estamos viendo siempre melodías de distinto tono, pero siempre unas secuencias de notas que esto es muy particular, muy característico de él también. La verdad que triunfa, que triunfará a lo largo del tiempo sobre sus enemigos. Y sus enemigos son gente muy concreta. Vemos a Juan Calvino, a quien se conoce por muchos retratos. Vemos a Martín Lutero, también muy conocido, le pinta Cranach y otros muchas veces. Vemos a Tanquelmo de Amberes, que es un hereje del siglo, es una persona considerada hereje por algunos del siglo XIII, contra quien luchó San Norberto. Rubens pintó a San Norberto triunfando sobre Tanquelmo en otro cuadro. Y su herejía consistía en negar la importancia del sacramento de la Eucaristía, precisamente. Vemos también un musulmán, vemos un judío que con su mano izquierda, recordar que en el tapiz esto es la mano derecha porque se invierte el sentido de la composición, va a profanar unas hostias que lleva justo aquí, en el abrigo, en el manto que viste. Vemos un protestante, la figura de un personaje, un hombre de carne y hueso, color carne, que está a punto de romper una estatua y que nos recuerda los episodios de iconoclastia que hubo en Amberes 1566, el año que nace la infanta, y varias oleadas más, razones por las cuales pues hay muchos pintores de quienes tenemos noticia de que son grandes pintores de cuadros de altar, pero de quienes no conocemos ningún altar porque se destruyen en estos episodios. En el Prado hay un cuadro de Quentin Metsys que tiene toda la cara de una de las figuras completamente arañada. No se ve porque el cuadro está restaurado, pero ese es un cuadro que sería dañado durante un episodio de estos, como los hubo en la Guerra Civil Española también, pues los hay muchos en Amberes en esos años, y los protestantes los representa Rubens de esa manera. Hay algunos detalles del cuadro, bueno, maravilloso, me parece a mí, el león de la parte baja de la composición, ¿no? Este león que nos explica una vez más el contenido de la imagen es el león. Me encanta esta figura, pues este personaje poderoso,
noble, que uno tiene la sensación que es que no puede evitar destruir a su enemigo, ¿no? Porque él está en posesión de la verdad. El enemigo es el zorro, que a menudo en muchos textos se identifica con el exceso de astucia que le lleva a la mentira. Como siempre, las alegorías se basan en las fábulas, en los textos religiosos, en el lenguaje metafórico y simbólico, que es parte de la historia de la humanidad, y por lo tanto las alegorías pueden ser leídas siempre de maneras diferentes, pero suele ser fácil leerlas porque una época o un pintor las usan habitualmente pues de la misma manera y acaban teniendo su vocabulario, ¿no? Pues el león noble que triunfa sobre el hereje, pues es un poco el resumen que nos explica toda la escena que estamos viendo. Y sencillamente detalles del cuadro. En esta parte que veis aquí, para que os acerquéis a él en la sala, ¿no? Es maravilloso ver lo abocetadas que están algunas partes, no necesita terminar el cielo, y lo que vemos debajo del cielo es la preparación del cuadro, que son preparaciones típicas de Rubens, que tienen algunos precedentes en Amberes en el 16, preparan con un tono marfil claro, como un blanco un poquitín teñido, con un poquito de tono, y con una especie de líneas que son estrías, lo llamamos preparaciones estriadas, que son las huellas que deja el pincel, que deja unas marcas, como unas líneas, que además suelen ir en varias direcciones a medida que la mano de quien esté preparando la tabla lo está haciendo, y que le dan mucha vibración visual a los cuadros de Rubens cuando no los termina, cuando pinta sobre tabla. Y vais a ver en muchísimos sitios de estos cuadros, ahí lo veis también, que lo que veis en blanco sencillamente es ausencia de pintura, pero que funciona cuando uno lo ve ahora. Rubens, como todos los grandes pintores, tiene una enorme sabiduría de lo que es la percepción visual, sabe lo que va a hacer un toque del pincel, sabe lo que va a funcionar. También es un pintor absolutamente obsesivo, compulsivo en el tema de contrastar cóncavo con convexo, y siempre va forzando la unión de esas dos curvas contrapuestas, y parece que al forzarlo se va creando una especie de energía física que tiene mucho que ver también con lo que estoy haciendo es un poco ir acercándome a lo que es peculiar del lenguaje artístico de Rubens, ¿no? Lo que se estaba enseñando antes de el iconoclasta, y uno de los muchos grabados que hay en este caso de la destrucción en la catedral de Amberes de imágenes religiosas. Aquí hay personajes que están con unas cuerdas que van a tirar unas esculturas, y otro que está rompiendo unas vidrieras, etc. Pues bueno, esa es la imagen del enemigo protestante que diseña Rubens para esta serie. Y en la parte derecha de este cuadro, un recuerdo del Rubens coreógrafo, que nos recuerda el elemento central del vocabulario artístico de toda la tradición de la pintura hasta el siglo XIX, de toda la tradición académica de la pintura, que se basa en el modelo de la antigüedad clásica, que es el cuerpo humano en movimiento y lo que es capaz de expresar, ¿no? Y unas figuras de enorme énfasis que transmiten mucho, aunque no sepamos lo que transmiten. Parece ser en este caso que vemos a dos personas que tienen libros y manuscritos, que parecen estar hojeándolos y que siguen con dificultad la verdad cristiana, ¿no? Y que están pisando a un personaje que tiene la cabeza afeitada, que lleva un hábito, pero que no sabemos quién es. Y se ha escrito mucho sobre esta serie y no se ha conseguido identificar ni a ellos dos ni a este, pero quizás sean los sabios antiguos, alguien que busca la verdad a través de la lectura sin darse cuenta que la verdad se encuentra a través de la fe, la luz, ese tipo de cuestión, ¿no? Pero esta idea de que en pintura se puede transmitir mucho, de que se transmite de la idea de lo enfático, yo creo que es una contribución importante de Rubens a la historia del arte, a la idea de que pintar importa, y a la idea de que durante varios siglos pintar ha importado, aunque quizá haya dejado hace poco de importar, y no siempre importó en el pasado. Es gracias a personajes como este, que tienen mucha fe y que nos la transmiten en algo intangible, difícil de comprender, pero es la idea de que pintando se transmiten cosas que tienen peso, que tienen gravedad, que son importantes. Otra de estas escenas el triunfo de la verdad eucarística con su luz sobre los ritos paganos. Vemos a la estatua de Júpiter Capitolino, conocimiento absoluto de Rubens de la antigüedad, el personaje que sabe cómo visten los sacerdotes de los ritos antiguos, que sabe cómo visten sus ayudantes, que son estos dos, que sabe que uno lleva una especie de navajas suizas casi en el cinto, con las que rematan al buey cuando le sacrifican, y sabe que otro lleva el hacha con la que le da el primer golpe, que sabe que los cuernos de los toros o bueyes que se usan en los sacrificios van decorados con unas piezas como las que vemos aquí. Está dando lecciones de conocimiento de lo antiguo, además con mucho amor, ¿no? La verdad, amor no es la palabra, pero con admiración hacia esta cultura, ¿no? Aunque es la cultura que juega el papel contrario en el mensaje concreto que estamos viendo. Una figura que, si la veis en la entrada del museo, veis el póster en lo alto, según se sube la escalera mecánica a la exposición,
Es exactamente igual que la escultura de la toma de Zaragoza, que está justo delante de ese cartel. Y exactamente igual que varias de las figuras que veréis en las Furias. Todo es el Laoconte colocado de otra manera y visto desde otro sitio, ¿no? Eso es una parte central de la cultura, de la cultura artística del largo siglo XVI, del que Rubens es muy protagonista. Perdón, el tapiz, que no está en la exposición y por lo tanto quería enseñároslo. Le pedimos a Descalza a Patrimonio Nacional, perdón, que nos prestase 6 tapices y nos pudieron prestar solo 4, lo cual cuando llegó el momento de montar agradecí porque no sé cómo hubiesen cabido 6 tapices, la verdad, pero bueno, algunos no se han podido prestar. Una cosa más que me gusta a mí, aunque no es nada concreto, ¿no? Pero son estos 2 carneros que hay aquí que parecen un poco mirarse de reojo uno al otro, como enfadados, como si fuesen a descubrir, no sé, están escondidos, no sé lo que quiere decir, pero lo que mete ahí Rubens es ánimo, ¿no? O sea, alma viva, mete en vida y preguntándome yo, como hago siempre con esta dedicación que tengo a este pintor, ¿de dónde viene la grandeza de Rubens? ¿Qué es lo que pinta? Y al final, realmente la respuesta es muy sencilla, lo que pinta es vida, no pinta cuestiones concretas, que también la pinta, pero lo que pinta es vida, ¿no? Es exaltación de lo vital, y eso es una cosa muy inusual y conseguir hacer eso es muy importante. Bueno, la escena que os contaba de los personajes pilares de la doctrina del milagro de la Eucaristía, con Isabel Clara Eugenia prestando su rostro a Santa Clara. Es un rostro maravilloso, es un cuadro. Aquí veis lo de la preparación estriada que os contaba, eso es preparación, es una zona no pintada. Y veis que está debajo de los ojos, veis lo ligera que es la capa de pintura en algunas zonas de estos cuadros. Fijaros cuando veáis los modelos, mirar en elegir la parte que os convenga en cada caso y mirar la diferencia que hay de textura entre las distintas partes, como unas partes son muy transparentes, en otras son muy transparentes, pero encima hay unas luces que tienen mucho relieve y que no se ve bien en las fotos por la luz directa que ponemos a los cuadros, ¿no? Pero hay mucha riqueza de textura también en estos cuadros. Veis ahí, por ejemplo, pues un poco de dibujo subyacente, donde estaba pensando en un estado original que iba a poner parte del tocado que viste la infanta. Bueno, es muy bonito en esta escena ver que mientras que los sabios de la Iglesia discuten, uno de ellos, que es San Gregorio, mira admirado la seguridad que tiene la infanta o Santa Clara, ¿no? Ella no discute, ella ya ha visto la luz, ella tiene una calma absoluta, parece un personaje que está en otra dimensión que los demás, ¿no? Y este es un homenaje a la infanta, claramente, por parte de Rubens, y es muy bonito, me parece a mí también, ver cómo consigue transmitir esa idea. No funciona esto en foto, tenemos aquí los cuadros, pero quería recordaros eso, que vayáis y que busquéis en distintas zonas de los cuadros esta idea de lo original, de lo fresco que es Rubens, en su aproximación a cada centímetro cuadrado que está pintando, en cómo siempre está pensando en qué va a funcionar mejor, no está pensando en ahorrar tiempo, ni siquiera de manera subconsciente, ¿no? Y la enorme riqueza que hay de recursos, de tipos de pincelada, de tipos de combinaciones de pigmento con aglutinante en cada porción de esto, de cualquier parte del cuadro. Aquí, por ejemplo, veis la parte inferior, la transparencia que se consigue con unos pocos toques del pincel, algunas aguadas. Veis de nuevo todas las estrías de la parte inferior, como le dan vibración a todo lo que estamos viendo. Bueno, es una zona en la que yo he encontrado una foto que me parece que podía servir para recordaros esta riqueza de vocabulario, no sé de qué otra manera llamarla, de Rubens, que es muy rara en pintura, pero que es una de las cosas que diferencian a los grandes pintores de los demás, ¿no? El triunfo del amor divino es un cuadro algo raro de aspecto, lo veréis. Siempre hemos dicho en el Prado, antes de restaurarlo, que debía estar más restaurado que los demás o mal restaurado en el pasado. No sé si es verdad eso, pero es un cuadro, desde luego, que tiene menos capa de pintura, es muy transparente. Tiene una inscripción en la parte superior, ahí pone Caritatis, eso está aquí. Con infrarrojos vemos que ahí pone Triumphus Caritatis, triunfo de la caridad, era el nombre que Rubens le debió poner con su propia caligrafía al cuadro cuando estaba distribuyendo el trabajo de alguna manera. Hay un cuadro más de esta serie que está en Potsdam, cerca de en el Gran Berlín, que tiene una inscripción que también se ve y ningún otro cuadro tiene inscripciones, con lo cual, bueno, en algunos casos le hacía falta y en otros no. Recordar una cosa que dije al principio, los tapices llegan a Madrid a lo largo de 5 años por lo menos, es probable que se pinten igual, o sea que este es un proyecto que hace mientras hace otros tantos, mientras hace labores diplomáticas y lo va haciendo pues según puede, ¿no? Y por lo tanto no hay una manera de hacer que se repiten todos los cuadros de forma absoluta. Es muy bonito pensar en Rubens,
paradigma de lo barroco y de lo clásico, aunque parezca contradictorio, en un pintor que tiene algo de romántico también, romántico en el sentido de aspirar a lo sublime, ¿no? Que es una categoría que siempre identificamos con lo alemán y lo inglés del siglo XIX, pero para mí al menos Rubens está intentando elevarse a mucha altura aquí, y mucha altura es lo que define a lo sublime, es ese transportarnos, elevarnos a un lugar diferente, a menudo asociado al tema del amor o de lo que sea, ¿no? Los grandes paisajes de montaña que pinta Friedrich, por ejemplo, ¿no? La sensación de que no somos nada ante la inmensidad del tiempo, de la naturaleza, pues algo a eso se está acercando Rubens aquí también, cuando lo que está haciendo es acercarnos pues, a la luz de Dios, al amor divino, ¿no? Que es el título del cuadro. Y entonces me parece muy bonito también ver entender la creatividad de Rubens como un pintor que está... El ensayo que escribo yo en la publicación se llama Los elevados cantos de Rubens, y es una idea que viene muy del siglo XIX y del romanticismo, pero creo que entender así a Rubens le añade algo, le añade un matiz, ¿no? Le hace más rico. Fantásticos, como siempre, los leones. Hay unos leones en Bruselas a principios de siglo, en un zoo, no sé si se llaman zoo en ese momento, pero en estas colecciones de animales que hay en Europa que compiten entre ellos los mandatarios, Rodolfo de Praga, Felipe II, los archiduques en Bruselas. Y hay un león que Rubens dibuja muchas veces, y los dibujos que él hace los incluyen muchos de sus cuadros, sobre todo un famoso Daniel en la Fosa de los Leones que está en Washington. Y los leones que él dibujó y que incluyen sus cuadros, los incluyen en sus cuadros a través de otros pintores de Amberes, sobre todo Jan Bruegel el Viejo. Y es parte de esta comunión, de esta comunidad de artistas que tienen muy buena relación entre sí, que es Amberes, primer cuarto del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, estos son parte de esos leones que dibuja Rubens y que usa esos dibujos para incluirlos en su pintura de entonces en adelante. Mirad qué estupendos son los dos leones, ¿no? Qué humanos son, ¿no? Cómo los humaniza. En este momento están surgiendo las teorías y se están escribiendo sobre ellas que asocian personalidades humanas en el principio de la psicología a personalidades animales, ¿no? Y que dicen que un tipo de personalidad es leonina cuando tiene una cara que se puede identificar un poco con un león físicamente. Y están empezando a pensar según ese parámetro en este momento. Y se están empezando a escribir los primeros libros de ese tipo de cuestión, uno de los cuales tiene Rubens en su biblioteca. La mayor biblioteca con diferencia que hay en Europa en ese momento de ningún pintor. Se calcula por inventarios que la del Greco, pintor culto en España, tiene 130 volúmenes, la de Rubens tiene 500, que conozcamos, ¿no? O sea, que es un personaje muy, muy leído. Bueno, eso en última instancia, eso lo que hace es informar, ser materia prima que él utiliza para tejer eso que es su arte, ¿no? Y me encanta a mí aquí, ¿no? Como esta señora maravillosa, que es una figura clásica que aquí representa un concepto cristiano, pesa mucho y ese peso a los leones les molesta de manera distinta. Este parece como un hijo un poco más tímido quizá, que no tiene más remedio que aceptarlo. Este está más enfadado quizá porque lleva al angelote encima y uno tiene la sensación de que se va a dar la vuelta y va a romper los arneses y va a desaparecer de un momento a otro, pero realmente uno cree que está viendo vida real aquí, ¿no? Bueno, algunos detalles también de del cuadro central de la serie, los caballos maravillosos que están ahí en el lado izquierdo de la composición. Rubens, un apasionado de los caballos, ir a ver el retrato ecuestre del Duque de Lerma y el San Jorge del Prado. Tenemos algunos de los mejores caballos que ha pintado Rubens nunca en su vida. La figura alegórica a la que me refería antes de la discordia, aquí una de las muchas estampas que simplemente nos demuestran que una mujer con serpientes en lugar de cabello podía ser una medusa, pero también podía ser la alegoría de la discordia. Es espectacular ver esto muy de cerca. Fijaros, por ejemplo, en la custodia cuando vayáis a la sala y veréis que la custodia la rodea de pinceladas y en un lado tienen mucha textura, en otro están muy lavadas, en un lado son amarillas, en otro lado son blancas y está reforzando, está animando cada milímetro cuadrado de pintura. Fijaros también en la cola de este caballo, aquí no se ve, pero veréis cómo es muy transparente hasta esta zona y de aquí para arriba tiene muchísima textura, parece casi una filigrana, parece casi esculpido con pintura, ¿no? O sea, hay mucha riqueza, mucha variedad en ese tipo de cuestión. La última escena, la última imagen que os quería acabar con esta imagen la imagen final y recordaros dos cosas nada más, o decir dos cosas. Una es que una de las virtudes de tener en el Prado estos grandes tapices, que los podemos ver siempre en Descalzas, donde cuelgan siempre, creo recordar que son 6, ¿no?
hay que verlos con una visita guiada, bueno, quizá no se vean tan bien como aquí, pero los podemos ver siempre. Pero una virtud de verlos ahora en el Prado es que nos trae a ese Rubens pintor de gran tamaño, ¿no? En el Prado tenemos la Adoración de los Magos, un gran Rubens de tamaño, pero no tenemos más. Y Rubens es, entre otras cosas, un pintor de grandes altares. Hay que ir a Amberes a verlos, a Amberes ciudad y al Museo de Amberes. Y ver aquí estos tapices midiendo pues, algo más de lo que mide esta diapositiva, más o menos esto, nos recuerda una de las realidades del arte de Rubens. Una preocupación mía en la exposición era cómo se iban a llevar el pequeño Rubens fino, delicado de los modelos y el gran Rubens que podía convertirse en una falla o en algo casi cómico de los tapices. Y personalmente para mí pues funciona bien. A mí me parece que tengo al gran Rubens que echo de menos de Amberes y tengo un pintor de una finura exquisita. No lo hay más fino en toda la historia de la pintura, lo hay tan fino como él, pero no más, en el manejo del pincel, que es el Rubens de pequeño tamaño. Y después quería acabar con un par de reflexiones que vienen intentando, leyendo, buscando definiciones que me sirviesen para entender de dónde viene el poder que emana de este arte. A mí que me gusta mucho y a todos nosotros, por eso estamos aquí, ¿no? Y evidentemente es difícil de ponerle palabras a eso, eso lo tiene que hacer un poeta y un poeta lo haría poniéndole poesía, no poniéndole definición, pero un par de cuestiones que sí me han sido útiles. Hay un pensador y poeta francés que se llama Yves Bonnefoy, que escribe un texto en el que distingue entre una obra de arte y la gran mayoría de las obras de arte que pretenden serlo y no lo son. Entre una obra de arte de verdad y una obra de arte mediocre, que no merece el nombre, dice él, ¿no? Y él dice, es muy clara la diferencia, cuando nos encontramos ante una obra de arte mediocre es lo mismo que cuando tenemos una cita con un amigo que no se presenta a la cita. Esa es la sensación que tenemos ante un cuadro que no llega a ser obra de arte. Y yo leyendo eso justamente es el contraste ideal para entender qué es lo que sucede ante este tipo de imágenes, que desde luego que se presentan de manera clarísima, ¿no? O sea, todo lo demás es discutible, pero está muy claro que Rubens se presenta y se presenta porque lo que nos presenta es vida, es pálpito, es esta cosa también que uno tiene la sensación de, bueno, vida somos todos, la vida no es tan especial en cierto modo, pero el tomar conciencia de lo que es la vida, eso es lo que nos devuelve el arte de Rubens. Y yo creo que una de las muy pocas definiciones objetivas que se pueden encontrar de la grandeza de una obra de arte es aquella que nos devuelve una versión exaltada de la vida, que nos aviva, si eso se pudiese decir, ¿no? Que nos hace a nosotros vivir más intensamente, que nos exalta la vida. Y por ahí va, yo creo, un poco la manera de entender la grandeza de Rubens. Y nada más, os animo obviamente a ver la exposición y muchas gracias por haber venido.